Pública, Uruguay, profesora de inglés egresada del Instituto de Profesores Artigas, profesora de la Maestría en Diseño de Ambientes de Aprendizaje, énfasis en lengua de la Universidad Tecnológica del Uruguay, profesora en el Diplomado de Posgrado en Enseñanza de Idioma Inglés, Universidad ORT, Uruguay, profesora efectiva de Lingüística y de Aspectos Culturales en el Consejo de Formación en Educación, donde enseña Lingüística y Literatura de habla inglesa desde 2010. Fue becada en 2 ocasiones por el Departamento de Estado de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, en el año 2012 para cursar estudios en Michigan State University sobre literatura para jóvenes y jóvenes adultos. Y en 2017 fue seleccionada para cursar estudios sobre literatura contemporánea norteamericana, beca SUSY on Contemporary American Literature, organizada por la Universidad de Seattle, concursos Berkeley, Loyola Marymount University, Georgetown University. Desde 2020 hasta 2022 formó parte del Consejo Directivo, Comisión Fiscal de la Asociación Alumni Uruguay, que reúne becarios de Fulbright y de la Embajada de Estados Unidos. En el año 2022 fue elegida presidenta de la Asociación Alumni. Presidió el Consejo Directivo hasta mayo de este año. Desde 2014 codirige la revista académica Tenso Diagonal. Es investigadora externa del Grupo Internacional de Investigación de la Violencia, Universidad de Playa Ancha, Chile. Ha publicado artículos de lingüística, enseñanza del inglés y de literatura de habla inglesa en Argentina, Australia, Brasil, Estados Unidos, México, Perú y Uruguay. Coeditó los libros Configuraciones del Desvío, estudios sobre lo fantástico en la literatura latinoamericana, Proyecto Tenso, @diagonal, Montevideo, Nueva York, 2017. Inmediaciones de lo distante, estudios sobre ciencia ficción en la literatura americana, Proyecto Tenso, diagonal, Montevideo, Nueva York, 2020. Y narrativas de lo mutante, Avatares de la ciencia ficción, Díaz Grey Editores, Montevideo, Nueva York, 2022. También ha participado como expositora en congresos nacionales e internacionales sobre literatura, lingüística y enseñanza de lengua. Ahora sí, damos entonces la bienvenida a nuestra expositora, la doctora Virginia Frade, y los estudiantes Abril Tejera, Carolina Gómez y Victoria Vera. Textos, ¿sí? No nos enseñaban a escribir ensayos o ensayos argumentativos, etcétera. Yo había aprendido a escribir algo en aquel momento porque los distintos tipos de textos, como un ensayo, como un reporte, como un informe, en las clases de inglés. Porque en las clases de inglés, si hay profes de inglés por ahí, saben que en las clases de inglés enseñamos la escritura de manera bien estructurada. Entonces, yo tenía una idea de cómo estructurar los textos. Entonces escribía mis ensayos. Cuando terminé la secundaria, adivinen qué quería estudiar. Literatura. Entonces, pero no quería ser profesora. Quería ser académica, quería ser investigadora. Entonces me fui a la universidad. Una vez ahí me encontré tomando notas, igual que en el secundario, escuchando a mi profesor de literatura uruguaya, de literatura latinoamericana, a mi profesor de literatura española, a la profesora de literatura inglesa. Todos ellos se paraban frente al salón. Me olvidé de pasar las diapositivas. Todos ellos se paraban frente al salón. ¿Y qué era lo que hacían? Dar cátedra. ¿Sí? Daban cátedra. Todos se paraban frente al salón y nos daban una suerte de conferencia. ¿Qué hacíamos? Cada tanto nos preguntaban algo, ¿sí? ¿Y qué hacíamos nosotros los estudiantes? Escuchábamos y tomábamos nota, ¿sí? Para las pruebas semestrales teníamos que escribir algo también en formato de ensayo o teníamos que escribir una monografía. Y se pueden imaginar que para entonces yo ya era una suerte de experta en escuchar, tomar notas, recordar y luego responder correctamente las preguntas
en el examen parcial o en el escrito que teníamos que hacer, en los semestrales. Bueno, algunos años después decidí que quería ser profesora de inglés como lengua extranjera. En realidad era porque tenía muchas cuentas para pagar y bueno, la literatura no me ayudaba demasiado con la economía, sabía mucho de literatura, pero no pagaba mis cuentas en aquel momento, con mis 20 y pico de años. Entonces decidí, yo ya estaba dando clases de inglés, decidí entrar a hacer el profesorado de inglés. Entonces me fui a lo que acá en Uruguay se llama el Instituto de Profesores Artigas, es un instituto de formación docente, hay distintos institutos de estos en el país, de donde egresamos todos los profesores que después vamos a trabajar en secundaria. Ahí comencé a estudiar mi segundo título de grado, que era el profesorado de inglés. Estaba súper emocionada por el hecho de que iba a tener literatura en inglés, que me encantaba. Y yo no podía esperar hasta mi primer lección, hasta mi primer clase de literatura. Eso fue en el segundo año de clase, ¿sí? Se pueden imaginar que nuestra profesora, como todos los profesores anteriores, se paró frente al salón dando una clase y se pueden imaginar qué fue lo que hice yo, tomar notas y escucharla atentamente. Eso fue lo que hice, una y otra clase. El primer texto que tuvimos que leer fue Beowulf. Seguramente muchos de los que están allí también lo conocen y lo leyeron. Y así lucía mi texto, así lucía mi libro. Todo marcado, todo marcado. Nunca había leído Beowulf antes en la facultad o de manera personal, nunca la había leído. Cuando comienzo a leer Beowulf en inglés, sentí ganas de llorar, literalmente. Sentí que no sabía inglés. Esa fue la primera sensación, porque era un inglés que era lejano a mi inglés. Y yo estaba recién en un segundo año del profesorado. Pero como tenía un grupo de amigos y compañeros de clase que sentíamos lo mismo, trabajábamos en equipo de manera colaborativa. Nos reuníamos en diferentes lugares, intercambiábamos distintos materiales, tomábamos café, mate, etcétera, y estudiábamos juntos. Luego llegó el día de mi primer ensayo, de la primera prueba que tenía en el profesorado de inglés en literatura. Para ese momento, se pueden imaginar, yo ya era licenciada en letras, había escrito un montón de ensayos, era una experta en escuchar, tomar notas, estudiarlas e incorporarlas a mi escritura. Cada tanto me permitía deslizar alguna idea personal, pero bueno, hice mi ensayo, lo presenté como estudiante, ¿no? Ya en ese momento yo era estudiante del profesorado de inglés, licenciada en letras, pero estudiante de inglés. Y adivinen qué nota me saqué y cómo me fue. Horrible me fue, horrible. Me saqué lo que es un 4. Un 4 es una nota espantosa, es un fail. Yo no entendía qué estaba pasando. Se pueden imaginar cuál fue mi frustración, ¿no? Yo ya tenía un grado en literatura, había pasado toda la carrera con notas buenísimas y resulta que acá me había ido horrible. Yo dije, ¿cómo puede ser? Entonces decidí hablar con mi profesora, se pueden imaginar, y le pregunté qué había pasado. Entonces me dijo que yo había puesto cosas que no se habían dicho en la clase, que yo no había entendido nada, y bueno, y ahí me di cuenta que ella no apreciaba que yo presentara mis propias ideas e interpretaciones. Entonces, ¿qué decidí hacer como estrategia para salvar el curso? En lugar de tratar de incorporar alguna idea, me ceñí a lo que se discutía en la clase, ¿sí? Dije, bueno, voy a repetir y hacer lo que hice siempre. Entonces, me ceñí a lo de la clase. Obviamente, cuando di el examen a fin de año, lo aprobé con muy buena nota y así fue con los siguientes 2 cursos de literatura. Los aprobé todos y bueno, me terminé recibiendo. Años más tarde, entré a trabajar al profesorado de inglés, en el mismo instituto en donde yo me había formado, en el Instituto de Profesores Artigas. Y adivinen qué fue lo que hice, lo que había aprendido.
Y lo que había aprendido era pararme frente a la clase, dar una clase magistral y mis estudiantes todos mirándome a mí de frente, tomando notas, y inmediatamente me di cuenta de que yo no estaba poniendo en práctica todo lo que había aprendido en mis cursos de didáctica. En mis cursos de didáctica de cómo enseñar la lengua, cómo enseñar el inglés, me hablaban de andamiaje, me hablaban de activación de esquemas previos de los estudiantes, de elicitar o de sacar información de los estudiantes, porque los estudiantes no venían como una tabula rasa, porque esa era una concepción behavioristic, ¿cómo que se dice en español? Conductista, ¿sí? Y yo me daba cuenta que no estaba teniendo un enfoque centrado en el estudiante, que era lo que yo había aprendido en didáctica. Todo aquello de la interacción, del enfoque comunicativo, etcétera, que lo aplicaba en mis clases de enseñanza de inglés, no lo estaba aplicando en mis clases de literatura y estaba reproduciendo el mismo modelo que yo había aprendido en las clases de literatura. En el año 2012, como contaba Edwin hace un ratito, cuando leía mi biodata, yo solicité una beca para realizar un curso en la Universidad de Michigan, en Michigan State University. Era un curso cortito de 2 semanas y en ese momento, fui seleccionada, fui a la beca. El curso estaba enfocado en literatura juvenil para chicos y jóvenes adultos y en ese curso mis profesores me mostraron que habían otras formas de enseñar literatura, otras formas donde el estudiante podía ser el centro de la acción pedagógica. El estudiante podía estar en el centro del acto pedagógico y no yo, docente. Entonces, cuando regresé a Uruguay, de a poco comencé a poner en práctica esa nueva metodología, de a poquito. Trabajé con lo que se llaman círculos literarios, le pedí a mis estudiantes que elaboraran newsletters, los tipos de boletines literarios, pero ¿saben qué? ¿Saben qué fue lo que sucedió? A pesar de que yo estaba intentando hacer esos cambios, yo aún seguía evaluando a mis estudiantes a través del ensayo literario, un ensayo crítico literario, ¿sí? Incluso cuando yo trabajaba con diferentes tipos de textos, como diferentes géneros de texto, ¿sí? Como ser poemas, cuentos, novelas, obras de teatro, yo siempre utilizaba la misma herramienta de evaluación, la misma assessment tool, misma herramienta de evaluación, un ensayo crítico. A los estudiantes se les evaluaba siempre a través del mismo tipo textual, el ensayo crítico. Y pensé que eso limitaba las oportunidades de los estudiantes de poder expresar sus ideas de diferentes maneras. Era un solo formato y solo las podían explicar de un solo modo, el ensayo. Y que después ellos, como profesores de inglés, no de literatura, de inglés como lengua extranjera, las oportunidades de enseñar o de escribir un ensayo crítico literario eran muy pocas. Empecé a preguntarle a los egresados cuántas veces habían escrito un ensayo literario después de egresar y la mayoría me decían que no habían vuelto a escribir ninguno. Entonces dije, ¿cuál es el propósito de estar enseñándoles una y otra vez a reescribir el mismo tipo o a escribir el mismo tipo de texto en vez de darles la oportunidad de darles otras herramientas y enseñarles otras herramientas que puedan llegar a ser más útiles en el futuro, en su futura vida profesional? Entonces dije, bueno, para hacer esto tengo que pensar fuera de la caja, ¿no? Un día, leyendo a Umberto Eco, me encuentro con la idea, releyéndolo, yo ya lo había leído en facultad, releyéndolo me encuentro con el concepto de ópera aperta o obra abierta, que quizá algunos la conozcan, que dice lo siguiente: la idea de Umberto Eco de una obra abierta se centra en la relación interactiva entre el autor, la obra y el público, donde el significado de una obra de arte o literatura no es fijo, sino abierto a múltiples interpretaciones.
Y ahí tuve mi momento eureka, que dije, va por acá la cuestión. Porque la idea esta de ECO, de obra abierta, que ha tenido mucha influencia en la teoría literaria, en la semiótica, en la crítica de arte, y también contribuyó de alguna manera a la comprensión de lo que es el posmodernismo, planteaba esta idea de que el significado no es algo fijo, no es yo, profesor, vengo a decir mi verdad, porque esa es una interpretación. ¿Sí? El significado no es algo fijo por un autor o un artista, sino que es algo que fluye, es algo fluido y que es moldeado por la interacción entre el texto y el lector. Y yo me animaría a decir que entre el texto, el lector, y su contexto sociohistórico y sociocultural. Entonces, esta fue la idea que dije, de acá es de donde tengo que partir. Entonces, a partir de allí, dije, bueno, seguimos enseñando, perdón que perdí acá, seguimos evaluando a los estudiantes de manera tradicional, en donde los estudiantes tienen que repetir y volcar lo que ya se dijo, que si bien este tipo de evaluación es valiosa, no siempre refleja todo el proceso de aprendizaje, o el proceso de aprendizaje completo, no se ve reflejado, ¿sí? Y esto me llevó o nos lleva a cuestionar si las estrategias, o me llevó a mí a cuestionarme, como les decía, si las estrategias que utilizaba realmente fomentaban la colaboración, la creatividad, el pensamiento crítico, y les abría a los estudiantes la posibilidad de expresarse realmente, ¿sí? Que su voz realmente se viera en esas evaluaciones. Entonces me pregunté, ¿qué pasaría si, en lugar de centrarnos en las evaluaciones individuales, priorizáramos el trabajo en equipo y el aprendizaje basado en proyectos? Esa fue la primera pregunta. La segunda fue, ¿qué pasaría si en lugar de pedir a nuestros estudiantes que no utilicen sus teléfonos móviles en clase, que es lo que suele suceder, les animáramos a usarlos junto con la inteligencia artificial, ¿sí? Con un fin más bien creativo y no recreativo, o reproductivo, perdón. Porque uno de los problemas que empezó a suceder desde la aparición de la inteligencia artificial generativa es que los profesores nos quejábamos de que los estudiantes le pedían a la inteligencia artificial generativa, ChatGPT o el que fuese, que les hicieran los trabajos. Y pasamos del plagio o del supuesto plagio a que aparecían ensayos hechos por la inteligencia artificial, que generaba obviamente rispideces entre las relaciones entre los estudiantes y los docentes, ¿verdad? Y las preocupaciones de los docentes que yo recogí en una investigación fue esta, que la IA, decían, está haciendo que sea más difícil evaluar si los estudiantes realmente están pensando críticamente o si simplemente dependen de la tecnología para hacer los trabajos por ellos. Otro decía, parece que la inteligencia artificial se está convirtiendo en un atajo para los estudiantes y nos preguntamos si realmente están aprendiendo a analizar la literatura o si solo están usando la inteligencia artificial para generar respuestas. Entonces, la pregunta fue, ¿qué pasaría? La pregunta fue, ¿cómo podemos alentar a los estudiantes a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta en lugar de una forma de evitar que les haga el trabajo por ellos? ¿Qué pasaría si las clases de literatura se convirtieran en espacios donde los estudiantes moldearan activamente sus propias interpretaciones y conexiones con los textos? Entonces, otra de las preguntas fue cómo podemos preparar mejor a los estudiantes para un mundo donde la inteligencia artificial ya juega un papel importante. No es que va a jugar, sino que ya juega un papel importante en la interpretación y la creación, por ejemplo, de las obras literarias. Entonces, frente a todos estos cuestionamientos, ¿sí?, del cómo podemos hacer, fue que dije, bueno, hay que diseñar algo, ¿sí?, para poder adoptar plenamente aquellas metodologías que están realmente centradas en el estudiante, que son las metodologías activas,
¿sí? Que llamamos metodologías activas. Y tratar, ¿qué pasaría si tratamos de alentar el uso creativo de la inteligencia artificial en vez de tratar de persuadirlos de que no la usen? Porque nosotros también la usamos. Entonces, fue que dije, bueno, hay que diseñar algo. Dije, tengo que pensar en el aula como una suerte de laboratorio de innovación. Entonces, este fue el modelo básicamente que pensé para poder llevar después al aula, que ustedes van a ver después los proyectos. Lo primero fue, bueno, tengo que pensar en la clase como un espacio de experimentación. Y al igual que en un laboratorio científico, el experimentar con distintos enfoques, nuevas tecnologías, distintas formas de aprendizaje, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, implica lo que pasa en un laboratorio, trial and error, ensayo y error, ¿sí? Porque en un laboratorio hay cosas que salen bien y hay otras que no. Y en la clase también. Entonces, darle espacio al error, ¿sí? Y tratar de incorporar elementos como la inteligencia artificial, elementos multimediáticos, transmediáticos y estos conceptos, que ahora los vamos a ver, y tratar de crear un espacio en donde los estudiantes pudieran participar de experiencias que fueran prácticas, en grupo, que fueran prácticas y significativas para ellos, ¿sí? Tratar de fomentar la curiosidad y el pensamiento crítico. Otro de los puntos que dije, bueno, es importante es el aprendizaje colaborativo. Tratar de generar un entorno de laboratorio en donde la colaboración fluya, que los estudiantes tengan que trabajar juntos para resolver un problema, para resolver una situación. En las clases de literatura esto, como dice acá, podría implicar proyectos grupales en los que los estudiantes analicen textos en un primer lugar, creen adaptaciones de los textos y utilicen la inteligencia artificial para poder explorar nuevos temas. Y este trabajo colaborativo, que fue el que terminaron haciendo los estudiantes, los pueda llevar a aprender unos de otros y trabajar realmente enfocados en el estudiante. Por otro lado, también nos propusimos integrar tecnologías emergentes, tal como sucede en un laboratorio de innovación, en donde se utilizan herramientas de vanguardia para superar los límites, para avanzar en el conocimiento científico, etc. Entonces, la integración de tecnología, de herramientas digitales y de inteligencia artificial fue uno de los puntos claves. Por otro lado, vimos como otro de los puntos la reflexión y la adaptación de los textos literarios. Como decía hoy, los experimentos no siempre salen como se planean y uno aprende de los errores, ¿sí? Y aprender de estos resultados, que no siempre son los esperados, es fundamental. Entonces, la idea fue, dije, bueno, tengo que planear las sesiones de manera tal que se habiliten reflexiones de los estudiantes en donde ellos presenten en la clase lo que vienen haciendo, lo que les funcionó, lo que no les funcionó, cómo pueden mejorarlos, y fomentar una suerte de mentalidad de aprendizaje y de adaptación continua, incluso frente al error. Y fomentar esa idea de que no hay algo que esté bien o que esté mal, que hay algo que pueda estar bien y ser mejorable, y lo que está mal no necesariamente está mal, sino que es algo que es pasible de ser mejorable. Entonces, nos concentramos primero en el aprendizaje basado en proyecto y la integración de la inteligencia artificial. Voy a pasar esto y les voy a mostrar el diseño, voy a pasar al diseño, cómo se diseñó todo el plan de trabajo que llevó meses. En realidad yo lo empecé a aplicar hace unos años y fuimos avanzando de a poco. El ABP, aprendizaje basado en proyectos, porque es una metodología activa. ¿Qué quiere decir que es una metodología activa? Que el estudiante está en el centro, en donde se activan estrategias de enseñanza que colocan al estudiante en el centro de aprendizaje. Y eso fomenta la participación, ¿sí? Por lo que decíamos hoy, porque tienen que resolver problemas, tienen que colaborar,
tienen que reestructurar, hacer actividades prácticas, etc. ¿Sí? Hay muchas metodologías dentro de las activas, hay distintas metodologías. Yo elegí el aprendizaje basado en proyectos, para guiar a los estudiantes en la aplicación de los elementos o conocimientos teóricos a la adaptación de obras literarias. Entonces, uno de los puntos de partida, aparte de los que recién había mencionado, dije, bueno, cada uno de los textos que trabajamos son únicos, no hay uno igual al otro. Esa fue la primera premisa. Cada texto literario es diferente. Podrá ser parte del mismo género literario, ¿sí? Prosa, lírica, no importa. Pero cada texto, cada libro es diferente. Entonces, dije bueno, voy a pensar en formas de evaluar, de presentarles una posible propuesta de proyecto que esté adaptada a las características de cada obra literaria, ¿sí? Otorgándole a cada fase los propios objetivos para esas obras específicas. Entonces, ver qué era lo que cada obra primero nos ofrecía o nos aportaba a nosotros lectores, ¿sí? Para poder hacer ¿qué? Interpretar no solo la obra literaria, sino poderlo transpolar a nuestra realidad actual y ver cómo esa obra literaria me ofrecía herramientas para poder interpretar la realidad en la que yo vivo. Y también poder comprender no solamente nuestro presente, sino también proyectarnos hacia el futuro. Entonces, el diseño constó de estas partes que aparecen acá. La primera parte fue seleccionar las obras literarias a trabajar. Las obras literarias con las que trabajamos en distintos cursos desde el 2021 hasta acá fueron Beowulf, Frankenstein, The Tempest, Hamlet, A Modest Proposal de Jonathan Swift, Gulliver's Travels, Los viajes de Gulliver también de Jonathan Swift. Y lo que hicimos en una primera instancia, la primera parte fue esa, seleccionar los textos, presentarlos como se hacían habitualmente, realizar un análisis exhaustivo de cada obra en el momento en que nos tocaba trabajar con cada obra. Se les daban de repente pautas a los estudiantes para que analizaran, se dialogaba en la clase, se identificaron temas y características específicas de la obra. Después, dependiendo del texto, se introdujeron conceptos teóricos. Tres de los conceptos más importantes fueron el de hipertexto, el de narración transmediática y el de hipermedia, que ahora los vamos a ver en un minuto. Y luego se hicieron propuestas de trabajo personalizadas para cada obra literaria. Se diseñaron propuestas de proyectos únicos basados en la naturaleza de cada uno de los textos. Y se comenzó con la complejidad del proyecto fue como gradual. Se comenzó con tareas más sencillas y luego se fueron introduciendo progresivamente proyectos más complejos a medida que los alumnos iban desarrollando sus habilidades y los proyectos. Luego se pasaron al trabajo en grupo en sí mismo y a la exploración tecnológica. En esta parte los estudiantes tenían que trabajar en grupos, decidir cómo iban a elaborar, cómo iban a llevar a cabo el proyecto propuesto, que ahora vamos a ver ejemplos, y cuál iba a ser el producto final que ellos iban a presentar. Ellos tenían que pensar, tenían que desarrollar sus ideas y explorar los recursos tecnológicos que mejor se adaptaban para sus proyectos. Tenían que demostrar una comprensión profunda del texto, pero abordándolo de unas perspectivas nuevas. Y luego se iba haciendo como iteraciones, iban presentando un primer modelo de su producto, después iban
reelaborándolo hasta que llegaban al concepto final. Y cada grupo presentaba su producto final mostrando que comprendían el texto y el proceso creativo. Entonces, estos son los textos. Esto ya lo vimos. Los tres conceptos más importantes fue el de narrativa transmedia. Por narrativa transmedia se entiende a la utilización de múltiples plataformas de medios para contar una historia coordinada a lo largo del tiempo. Como está en la imagen, ¿sí? Puede ser una historia contada a través de videojuegos, a través de las redes sociales, a través de canciones, películas, ¿sí? Cada pieza de medio, que puede ser un cómic, anuncio, publicación en las redes, como decía, funciona como una experiencia narrativa independiente, completa y satisfactoria. O sea, es múltiple y única al mismo tiempo. El concepto de hipermedia se refiere al medio de información que no es lineal, como aparece en la imagen, que incluye diversas formas como texto, ¿sí? Tal cual lo conocemos, imágenes, video, audio, enlaces o hipervínculos. O sea, un mismo texto incluye varios tipos de textos insertados y nos lleva a una multiplicidad de textos que están en el texto original, ¿sí? Entonces la experiencia que se genera es multimediática. La característica principal de los hipermedios es la estructura que está interconectada, ¿sí? Y que permite a los usuarios saltar de un contenido a otro de forma no secuencial. Cada uno elige cómo va avanzando, ¿sí? Y en lo último fue el concepto de hipertexto, que es capaz el más conocido, ¿sí? Que es un tipo de texto digital que contiene enlaces a otros textos o recursos relacionados. Nosotros habitualmente ponemos enlaces a otros textos que están incrustados en el texto que nosotros elaboramos. Entonces, a diferencia del texto tradicional que se lee de forma secuencial, el hipertexto, la narrativa transmedia y la hipermedia posibilita al lector una forma de abordaje del texto diferente a la tradicional, sobre todo si pensamos en el tipo de lectores que nosotros tenemos en nuestros estudiantes más jóvenes. Uno puede elegir el camino que toma a través de los enlaces y la experiencia de la lectura es interactiva y es única, porque la lectura que yo haga de mi texto va a ser diferente a la de Victoria, Carolina o la de Edwin. Entonces, comenzamos con mucho temor con un proyecto enfocado en la tempestad. A los estudiantes esto no era demasiado interactivo, se les pidió a los estudiantes que hicieran una suerte de newsletter en donde se enfocaran en momentos de la obra y elaboraran artículos informativos, el editorial de un periódico, tenían que armar un periódico en donde armaran artículos de tipo periodístico que se enfocaran en momentos del texto. Y todas las partes que tiene un periódico, que tienen distintos tipos textuales, que les hacía escribir y explorar los distintos tipos de narrativas. Esto fue como el primer trabajo. Acá tomé el ejemplo de uno de los estudiantes. El segundo fue con Beowulf. Se les pidió a los estudiantes que modernizaran, que presentaran una idea, que pensaran en un Beowulf, en un héroe como Beowulf, pero moderno, ¿sí? Que tenía que vencer a Grendel, que era el monstruo que aparece en Beowulf, pero lo tenía que poner en los tiempos modernos, ¿sí? Y tenían que transformar todo el setting, tenía que transformar toda la historia en presente o futuro.
con todo bien pautado y bueno, los chicos generaron novelas enteras interactivas que ahora le voy a dar la voz a los chicos para que cuenten cómo fueron los proyectos. Gracias, Virginia. Bueno, comentándoles un poco sobre nuestros proyectos, mientras les vamos comentando pueden escanear los códigos QR para poder acceder mismo a las novelas cortas o los diferentes tipos de proyectos que hicimos. Y bueno, es importante destacar que en este proyecto que nos planteó Virginia, la creación de una nueva adaptación del poema Beowulf, nosotros trabajamos colaborativamente en todo este proceso de la creación, ¿no? Que fue un proceso extenso, pero siempre fue colaborativo y guiado. Y dentro de cada grupo que se dividió la clase, todos los integrantes aportamos para que nuestros proyectos no solamente fueran una creación textual, sino que también incluyeran dentro del texto imágenes, enlaces integrados, como venía mencionando Virginia, que puedan hacer de este texto, adaptarlo para una modalidad multimodal, que fuera un texto multimodal, haciendo la lectura más dinámica y también interactiva para uno de los lectores. Así el lector también podría sumergirse dentro de la historia y experimentar el relato junto a los personajes, generando una conexión más profunda con el contenido de nuestras novelas cortas que creamos en clase. Y esto no solo hace que el texto sea más atractivo, como venía diciendo, sino que también facilita la comprensión, ya que estos elementos visuales y también auditivos ayudan al lector a asimilar la información de otra forma, ¿no? De una manera más completa, aumentando también la motivación y el interés. Y estos textos multimodales promueven un aprendizaje más interactivo. En cada grupo se pudo notar eso, que estábamos como inmersos en las historias que estábamos creando de una manera colaborativa. Trabajamos mucho en equipo y aprendimos a expresar nuestras ideas de diferentes formas, como veníamos diciendo, no solamente con lo que es una escritura detallada de lo que venía pasando en nuestra novela, sino que también incluyendo, en muchos casos fue partes de periódicos, imágenes interactivas utilizando la inteligencia artificial que también creamos. También en otros casos fue crear posts de diferentes redes sociales para diferentes personajes, que también todo eso contribuye a utilizar la tecnología de una manera muy enriquecedora para promover, un texto más dinámico e interactivo.